Hola chicos, ¿cómo están? Este video tiene la intención de ser complementario al trabajo de la clase teórica de la semana pasada, la cual era continuación de la clase sobre los francos, en este caso el Imperio Carolingio. ¿Sí? Bien, retomando un poquito lo que trabajamos en las clases anteriores, vimos cómo los distintos ingresos de pueblos bárbaros al espacio del Imperio Romano entre el siglo II y IV tenían las características de ser pacíficas. Posteriormente, estos ingresos después del siglo V van a ser un poco más violentos. Aquellos quienes ingresen, los grupos que ingresen serán más bien más compactos desde el punto de vista étnico y cultural. Lo cual va a quedar evidenciado en la distribución que van a hacer posteriormente a través del espacio y que ya repasamos en las clases virtuales. Tomamos uno de esos ejemplos, en este caso el pueblo de los francos, y vimos el desarrollo de la dinastía merovingia, sobre todo la figura de Clodoveo, en este caso, y su asociación al cristianismo, y que se muestra como el caudillo más sobresaliente, que más se puede resaltar de la dinastía de los merovingios dentro del reino de los francos. Señalamos que una de las figuras surgidas dentro de la dinastía merovingia va a ser la de los mayordomos, una especie de primeros ministros dentro del espacio político de los merovingios, que de a poco van a ir tomando protagonismo hasta hacerse los principales protagonistas desde el punto de vista político dentro del reino de los francos. Dijimos que esto no era casual, sino que hay todo un apoyo desde el punto de vista aristocrático y general hacia esos mayordomos, en detrimento de aquellos reyes quienes detentan supuestamente el poder, pero solamente lo tienen de manera nominal. Entre ellos se destacaban Carlos Martel, con su batalla de Poitiers, en la cual había logrado repeler a los musulmanes y evitar el ingreso de estos al espacio de Francia principalmente, o lo que es la actual Francia, y sobre todo a el espacio europeo en general. Su hijo Pipino el Breve va a desarrollar ya una política diferente, va a terminar reemplazando y desplazando totalmente y derrocando de alguna manera a Childerico, y se va a proclamar como rey, en este caso de los francos, y va a iniciar lo que se conoce como la dinastía carolingia. Dijimos que su hijo Carlomagno va a fundar un imperio en base a otras características todavía mucho más relevantes y salientes que sus anteriores precedentes. Hablamos acerca de este imperio carolingio, vimos cómo Carlomagno, a través de distintas conquistas, empieza a afianzar y consolidar el territorio del Imperio Carolingio, por ejemplo la conquista de Frisia, de Baviera, el fracaso que representa el ingreso hacia Hispania, y también el éxito que presenta edición hacia lo que es la península itálica, venciendo a los lombardos y ocupando cierta parte del territorio. Tomamos como muy importante sobre todo esta etapa, ya que también marca la posibilidad de la coronación como emperador por parte de Carlomagno, donde se da una situación particular que más bien va a tener un carácter simbólico, pero muy importante a futuro, ya que desde el punto de vista del histórico queda plasmado el inicio de un conflicto entre la Iglesia, que representa el poder espiritual, y los distintos estados, los distintos reyes o los distintos emperadores que representan el poder temporal. Acá el Papa León XIII corona a Carlomagno con una acción para nada inocente, poniendo así, de esa manera, simbólicamente por encima del poder del emperador al poder de la Iglesia. Sí, nos quedamos un poco con esa idea, tratemos de retenerla para tomarla más adelante o retomarla más adelante cuando hablemos de el conflicto entre la Iglesia y los distintos reyes o emperadores. Acá tenemos un mapa del Imperio Carolingio, con sus distintos elementos, en los cuales marcamos estas distintas conquistas hacia el norte, las conquistas hacia el sur, y el desarrollo de esa marca hispánica como una especie de tapón, y la imposibilidad del ingreso de los musulmanes hacia el espacio de Francia y sobre todo el espacio europeo en este caso. ¿Cómo estaba organizado el imperio?
en este caso. El poder de Carlomagno, como dijimos, era un poder de tipo privado, a pesar de que hemos señalado algunas cuestiones en la clase virtual acerca de las características públicas o privadas de ese poder y que ustedes van a poder revisar a partir de la lectura del manual de García Cortázar, ¿sí? Valga la aclaración de que el poder de Carlomagno en este caso es un poder diferente al poder de un emperador romano. Su poder no es público, ya que tampoco su ejercicio del poder es de la misma característica. Recordemos que tiene una gran base germánica ese poder y eso se queda, digamos, claramente visualizado a partir de estos dos poderes que detenta Carlomagno, que son el ban militar, o sea, el poder militar, y el mun judicial, que es el poder judicial, exactamente, ¿sí? Entonces significa a la vez que tiene incumbencia en esos elementos como el ejército o lo militar y lo judicial, a la vez que también tiene injerencia en lo eclesiástico, ya que él se posiciona por encima de la Iglesia, más allá de lo que pasó justamente con esa coronación por el Papa León III, y nombra y puede nombrar clérigos a lo largo y a lo ancho de lo que es el Imperio Carolingio. Un elemento más a retener para clases posteriores es el hecho de que él tenía vínculos de tipo personal con aquella aristocracia, nobles que formaban parte de su ámbito, y el cual de alguna manera intentaba renovar anualmente a través de distintas asambleas, que son más bien elementos típicos del mundo de germano en este caso, ¿sí? Bien, desde el punto de vista administrativo, el imperio tenía su centro teórico en el palacio, que dijimos, como ya habíamos mencionado en la clase anterior, no tenía una capital fija, sino que era más bien itinerante. Sin embargo, el emperador, hacia aproximadamente el 795, va a intentar residir o va a residir permanentemente en lo que es Aquisgrán. Lo que realmente hacía que funcione la administración territorial del Imperio Carolingio era la división en circunscripciones territoriales, es decir, condados a lo largo de todo el imperio. Estos condados estaban administrados por los propios aristócratas, quienes cumplían las funciones de condes o encargados de esas regiones. Aquellos que estaban destinados a administrar las partes fronterizas, como las marcas, eran denominados marqueses. A estos los supervisaba o los seguía Carlomagno a través de una figura específica administrativa llamada missi dominici, de los cuales había uno de tipo eclesiástico enviado por Carlomagno y otro de tipo laico. En el ámbito fiscal, al igual que cualquier estado, cualquier imperio, también se intentaba administrar ese sentido y realizar distintas exacciones que sirvieran para el sostenimiento de ese estado. Carlomagno va a morir en el año 814 y como territorio se va a dividir, pero en este caso su hijo Ludovico Pío, Luis el Piadoso, va a alcanzar a volver a unificar ese territorio bajo su figura en particular. Sin embargo, su reinado o su gobierno no va a ser de las mismas características que la del imperio de Carlomagno, y va a empezar su decadencia hasta que a su muerte el territorio termine finalmente dividido. Sin embargo, hay que aclarar que esa división que sufre, esa decadencia que sufre el Imperio Carolingio a la muerte de Carlomagno y bajo el gobierno de Ludovico Pío no es solamente por su propia ineficacia, sino también se debe a factores externos que actúan sobre el territorio y sobre los elementos provocando esta situación. Primero, y otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta y retener para la próxima, el poder empieza a fragmentarse. Los aristócratas y aquellos quienes están al interior del Imperio Carolingio empiezan a tomar relevancia en sus funciones y en sus cargos y empiezan a mostrarse como competitivos frente al poder central del rey. Por otro lado, las invasiones o las segundas invasiones bárbaras, en este caso encarnadas por los húngaros, por los sarracenos y
los vikingos van a representar también otro elemento disruptivo que va a generar una gran fragmentación en el territorio, más bien ya de otro ángulo, ¿sí? Entonces son dos elementos a tener en cuenta estos. A la muerte de Ludovico Pío, las disputas entre sus hijos van a generar distintas situaciones que no van a terminar como en veces anteriores, donde el territorio era finalmente unificado nuevamente. Acá el territorio, en virtud al Tratado de Verdún del año 843, se va a dividir en tres entre los distintos hijos de Ludovico Pío, el hijo de Carlomagno. En este caso, la parte occidental, lo que representaría actualmente Francia, va a quedar en manos de uno de los hijos de Ludovico, que va a ser Carlos. En el otro caso, la parte central, aquella conocida como ahora, a partir de ahora como Lotaringia, va a quedar en manos de Lotario. Y la parte oriental o la parte este, que actualmente es Alemania, va a quedar a cargo de el otro hijo conocido como Luis el Germánico, ¿sí? Nuevamente cabe la aclaración de que no es solamente todos estos hechos que generan esa fragmentación, sino también que hay fuertes elementos externos como las segundas invasiones que vamos a trabajar en una clase y esta fragmentación del poder y la creación de distintos mini reinos dentro de lo que es el espacio del Imperio Carolingio, que también lo vamos a ver desarrollado en lo que es, en este caso, el trabajo acerca del feudalismo, ¿sí? Bien, dijimos que íbamos a tomar una pequeña parte en esta síntesis, en esta apretada síntesis, breve síntesis en el video, para trabajar un elemento que ustedes tienen para expandir, para ampliar a través de la lectura en el texto de Rodríguez de la Peña, en este caso. Este renacimiento carolingio, que yo prefiero más bien llamarlo florecimiento cultural del Imperio Carolingio, representa bastantes elementos que hacen pensar en que el Imperio Carolingio no solamente representó un cambio o representó algo diferente frente a los distintos reinos germánicos surgidos en la época, sino que también desde el punto de vista cultural se destacó en gran medida. ¿En qué elementos se destacó ese renacimiento carolingio o ese florecimiento cultural del Imperio Carolingio? Por ejemplo, en la creación de escuelas en las iglesias y monasterios, la creación de bibliotecas y la conservación, sobre todo ese elemento tan importante, la conservación de la tradición cultural latina. Carlomagno se rodeó de grandes figuras intelectuales, como en este caso Alcuino, que de alguna manera venían a suplir esa falta de esas características en la figura de Carlomagno, pero que trataba de rellenar con ese rodearse con esas figuras. Desde el punto de vista arquitectónico se construyeron numerosas iglesias intentando recopilar o retomar el estilo romano y el estilo bizantino sobre todo, y que quedó plasmado en algunas evidencias como la capilla del Palacio de Aquisgrán. Dentro de lo educativo se plantearon la educación en diferentes etapas, las cuales formaban parte del trivium y el quadrivium, donde en cada una de ellas se enseñaban distintos elementos que iban haciendo a la formación de etapas desde el punto de vista de lo educativo. Sobre todo, son una importante base desde el punto de vista del conocimiento medieval. Acá precisamente no figura, pero también el desarrollo y la creación de universidades va a formar parte también de este florecimiento cultural carolingio. Sin embargo, acá García y ahora más adelante también Legoff señalan que quizás no es tan preciso hablar de renacimiento, justamente por esa misma razón que yo planteo que no es un renacimiento, es más bien un florecimiento cultural. Entonces, esto se queda dentro del ámbito de un debate y abre la posibilidad de pensar en otras características, más allá de todas las obras que se generan, todos los elementos culturales que se generan dentro de lo que es este florecimiento carolingio. Más vale hablar más que nada de otra cosa que en lugar de renacimiento. Para eso tomamos finalmente una cita de Jacques Legoff en ese sentido, pensando en algunas características. Sirva esta cita como elemento disparador para la lectura del fragmento de Rodríguez Peña que habla acerca del florecimiento cultural del Imperio Carolingio. Señala Jacques Legoff en esta cita: ese periodo no representa ninguno de los rasgos cuantitativos que parece implicar la idea de renacimiento.
Si durante ese tiempo se mejora la cultura, sí, durante ese tiempo se mejora la cultura de los hijos de los nobles educados en la escuela de palacio, de los futuros clérigos formados en algunos grandes centros monásticos o episcopales. Dicho renacimiento casi pone fin a los restos de la enseñanza rudimentaria que dejaron los monasterios merovingios. Y acá señala lo esencial sobre la idea de ese renacimiento y por qué más bien sería más bien un florecimiento y más bien apuntado hacia un grupo social y hacia un grupo político en particular. Dice, es un renacimiento para una élite cerrada destinado a dar a la monarquía clerical carolingia un pequeño semillero de administradores y de políticos. Eso significa que más que nada lo que se buscaba era buscar las condiciones por las cuales se consiga reproducir las características esenciales para que alguien continúe con este imperio desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista político. Es decir, formar a aquellos quienes debían tratar de conservar este imperio en funcionamiento, ¿sí? Entonces, ante estos elementos, la idea sería que ustedes puedan realizar una lectura un poquito más profunda y detallada y que complemente y amplíe el conocimiento propio acerca de lo que sería esta etapa y el florecimiento cultural específicamente del Imperio Carolingio. Hasta aquí llegamos entonces, chicos, con esta explicación y con esta clase complementaria, ¿sí? Los dejamos hasta la semana que viene.